Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 4 de Adar Bet 5774, 5 de marzo del 14. Alguien me dijo que es Adar 2, Adar doble, hay que dar doble. Adar doble. Está con un poco de humor. El matrimonio no se casa para dar, no para recibir. Pero cuando se casan a dar dos, los dos tienen que dar, a dar dos y a dar doble. Okay. Rabotai, hoy vamos a llamar la atención, Bezat Hashem, de algo muy asombroso que existe en nuestra Torah, en nuestra Biblia, que poca gente lo sabe, incluso los conocedores de la Torah. Yo mismo, que tengo 47 años estudiando Humash, o un poco más, estudiando Humash desde los 6 años, no me había percatado de esto hasta hace 3 años. Y estuve en Eretz Israel, me invitaron a hablar ante Abrejim, y se los dije y tampoco se habían dado cuenta de este detalle tan notorio. Nuestra Torah, Bereshit, empieza en Bereshit y termina con la muerte de Moshe Rabbeinu. Empieza en el año 0 y termina en el año 2488, de la creación del mundo. Porque salimos de Egipto en el año 2448, es fácil, 2448, 24 por 2, 2448 salimos de Mitzrayim. Moshe tenía 80 años y falleció a los 120 en la Perashá de Simchat Torah. Es el fallecimiento de Moshe, Bezot HaBerajá. Entonces son 40 años más, 2488. Entonces otra vez tenemos, para decirlo más o menos redondo, empieza la Torah en el año 0 y termina en el año 2500. Ya para que sea más cerradito, aprox, ¿está bien? ¿Cuántas perashot tiene la Torah? 52 perashot. Si la quisiéramos dividir en 2500 años, ¿cuántos años le toca a cada perashá? Álgebra, fórmulas, saqué la calculadora. 2500 entre 50. 2500 entre 50, ¿cuánto es? Por eso los negocios no funcionan. Por eso no les rinde el dinero que le dan los maridos. 2500 entre 50. 2500 años de la historia, entre 50 perashiot de la Torah. Ay, novia, tiene cabeza de novia. ¿No está usted que vende? Así va a ser negocios, por eso están quebrados. 2500 entre 50. Claro, 50 por 50 son 2500. Y yo estudié pura primaria. En Argentina no me dejaron estudiar secundaria porque tenía que ir a la yeshiva. A los 12 años me sacaron de la escuela y ya estudié puro Kodesh. Pero desde cuarto año, ¿sí? Era 50 por 50, 2500. Si no te reprueban. Te reprueban, no te dan el diploma de tercer año. Y aquí prepa y shahuarepa y todo. ¿Sí? No, yo les digo a ustedes, bueno, no importa. Ahora vamos, mi esposa siempre le dice a mis hijos, aprendan de su papá cómo las matemáticas le ayudan para la Gemara. Bueno, 2500 años de la historia. La Biblia es del año 0 al año 2448, más o menos 2500. Entre 50 perashiot de la Torah, ¿cuántos años le toca a cada perashá? 50 años. ¿Es así la proporción? No. Bereshit, la primer perashá, es del año 0 al año 1000. 10 generaciones, de Adán hasta Noach. La perashá Noach, del año 1000 hasta el año 2000. Puro Noach. Viene el diluvio, viene Shem, viene Noach, hasta que nace Abraham Avinu. Ahora Avinu nace casi cerquita del año 2000. Y desde Lech Lechá, desde la tercer perashá hasta la perashá 52, hasta la última, 500 años de la historia. ¿Está bien?
Entonces ya está desproporcionado. Entonces tenemos que dividir 500 perashiot entre 50. Les toca 100 años a cada perashá. Porque las primeras dos perashiot son 2000 años. ¿Está bien? Te quedan 500 años. 500 años entre 50 perashot, te tocan 100 años a cada perashá. ¿Es cierto? Tampoco. Tampoco. Fíjense qué impresionante. Nosotros estamos terminando ahora el segundo libro de la Torah, el Éxodo. La semana pasada terminó. Y esta semana empezamos Levítico. Empieza un libro nuevo de la Torah. Se forma un matrimonio nuevo, un libro nuevo de la Torah. Se abre un libro nuevo. Y quiero que sepan que es el libro más importante de la Biblia porque es el central. Son 5 libros, 2 de un lado, 2. Este es el eje central, el Vaikra, Levítico. Todo Sefer Vaikra, todo el libro Levítico, más la última perashá que leímos la semana pasada, más 4 perashot de Bamidbar, fueron un día de los 2500 años, un día. Poca gente en el mundo sabe esto. Un día. El día 1 de Nisan del año 2449, un año después de la salida de Egipto. El día 1 de Nisan se inauguró el primer templo de la historia, lo leímos la semana pasada. Eso abarca 15 perashiot de la Torah. El 30% de la Biblia es un día de los 2500 años. Es totalmente desproporcionado. Un día. Si lo que leíste la semana pasada, que dice Beyom Ahodesh Arishon Be'echad Lahodesh, el día 1 del Nisan vas a inaugurar el Mishkan, sigue la Perashá Vaikra, todo fue ese mismo día. La Perashá Shem, todo, hasta la Perashá Birkat Kohanim, Perashá Naso, que dice fue el día que Moshe concluyó el Mishkan y vinieron los presidentes y trajeron los sacrificios inauguratorios. Ocupa 15 perashiot, el 30% de la Torah, un día. Totalmente desproporcionado. Pero eso indica algo. Lo dije hace 3 años en un Beta Knesset en Bnei Berak en Eretz Israel. Me invitaron a hablar viernes a la noche. Dije, ¿sabían ustedes que yo si quiero hablar del día 1 de Nisan tengo 15 perashiot para hablar? Puedo hablar la semana pasada, la que viene, la otra, hasta Shavuot. Las perashiot que se van a leer, todas hablan de ese día, el 1 de Nisan. Está impresionante. Eso indica algo. Indica qué tan trascendental es ese día para la Biblia, para la Torah, para el pueblo de Israel, más que la salida de Egipto, más que la entrega de la Torah, más que cualquier otro evento que vas a leer en la Biblia, más que el nacimiento de Abraham Avinu, más que el nacimiento de Isaac, más que el nacimiento de Jacob, más que ¿qué? Más que Shavuot, sí, porque Shavuot aparece una vez en la Biblia, o 2, una vez. Y esto, 15 perashiot hablan ese mismo día. Ese mismo día abarca el 30% de todo el Pentateuco. Merece ser resaltado y analizado. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia le diste a un día en la historia? Ese día es el 1 de Nisan, que va a ser dentro de 23 días, Rosh Chodesh Nisan, del año 2449, un año después de la salida de Egipto. ¿Qué tan grande es ese día para que lo tengamos que resaltar tanto en la Torah? Que ocupe una porción tan grande en el Pentateuco. ¿Qué pasó ese día? Se inauguró el templo. ¿Y? ¿No se formó en la entrega de la Torah? Pero no, ahí... Cuando Hashem nos consagró como pueblos, el día que salimos de Egipto, que nos dio la libertad. Cuando nos casamos con Dios, el día de la entrega de la Torah. Y entonces, ¿cuál es el día más importante de la historia de la persona? ¿El día que se libera de casa de su mamá, o el día que se casa, o el día que nace su primer hijo? ¿Ah? No sabemos. Usted nos dijo que Hashem escogió una fecha especial. ¿Cuál fecha? El 1 de Nisan. Que fue una fecha alegre. Alegre porque fue, ok.
Pero ¿por qué es tan importante para que ocupe el 35% de la Biblia? ¿Le gustó la pregunta? Vale la pena. Ahora vamos a ver, Bezrat Hashem, que está escrito en la Gemara que el día que se inauguró el Mishkan, el día 1 de Nisan, había una alegría en el cielo, igual como el día que se inauguró el mundo, el planeta. Que Yom Shenibreu Shamayim Ba'aretz. Era algo espectacular la creación. Rabenu Bajie, que es un comentarista de España de hace como 800 años, trae 25 puntos analógicos entre la inauguración del santuario a la creación del mundo. Así, los 7 cielos, cómo estaba construido, todo muy paralelo. La inauguración del santuario es como un mundo, es como la creación del mundo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan grande? Y la tercera pregunta que vamos a hacer hoy, y antes ya vamos a pasar a la respuesta. El segundo libro de la Torah que concluimos la semana pasada, ¿cómo se llama? Shemot, muy bien, pero también se llama Sefer HaGeulah. Por eso los judíos le llaman Éxodo, el libro del Éxodo, porque básicamente de qué habla el libro de Shemot, de la esclavitud de Egipto y la salida de Mitzrayim, que ya Tiansuf, la entrega de la Torah, Sefer HaGeulah, el libro de la redención, así dice el Ramban Nachmanides en la introducción del libro Éxodo. Este libro se llama Sefer HaGeulah, el libro de la Geulah, el libro de la redención. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio del libro de la Geulah que por qué se empieza a estudiar ese libro 90 días antes de Pesach? Y este año fueron 120 días antes de Pesach, porque hay 2 Adar. ¿Por qué? Para decirte que la Salahot de Pesach es suficiente con 30 días, pero la parte filosófica, para llegar a sentir la salida de Mitzrayim, se necesitan 120 días de preparación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Entonces Sefer Shemot es el libro de la Geulah, el libro de la redención. Y también habíamos dicho, estoy refrescándoles un poco la memoria, para calentar los motores para Pesach, aunque ustedes me pueden preguntar si ahora viene Purim. ¿Por qué estoy hablando de Pesach? Ahora van a ver por qué. Habíamos dicho también que dice Rabenu Bajie que la última Geulah del pueblo de Israel va a ser idéntica a la primera. Y todo lo que sucedió en la primera Geulah de Egipto va a suceder en la última Geulah de este Galut. Y si tú quieres saber y estudiar y prepararte para recibir la última Geulah, estudia la primera. Entonces todo lo que estudiamos en el libro de Shemot no es solamente algo del pasado, sino es una enseñanza de cómo tenemos que prepararnos para recibir la última Geulah. Y uno de los puntos duros de la primera Geulah fue que solamente el 20% de los judíos salieron de Egipto. Y el 80% están enterrados ahí. Sí, Bajamushim, Hamisha. ¿Por qué solamente ese porcentaje? ¿Por qué 4 no salieron de cada 5? ¿Por qué? Acuérdense. No querían salir. Si aquí tenemos Chapultepec, Reforma, Acapulco, Cancún, ahí en Israel no hay Cancún. Hablando en los idiomas de Egipto, estaban tan arraigados, tan cómodos, tan acostumbrados a los frijoles, a las tortillas y a los tacos y a las quesadillas, si que ahora vamos a ir con el Mashiach, nos va a dar puro kibbeh, o puro man, o puro no sé qué, lo que da el Mashiach, lo que da el Yahuanabí. Que se adelanten los religiosos, que se adelanten los religiosos y vayan a Eretz Israel. Nosotros cuando acabemos aquí algunas construcciones y cosas, lo seguimos. Así va a pasar cuando venga el Mashiach también. Mucha gente va a decir, sí, que vaya al Kolel, Jajam Shaulmal, Jajam Shabot, Jajam Shueke, con sus abrejim, todos que se vayan a Israel. Nosotros tenemos aquí muchas cosas que terminar, muchos pendientes, así hacer, la de la clase me sigue. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir sin una clase? Claro, muy bien, pero lamentablemente es un porcentaje, ojalá que sea el 20%, Bezrat Hashem, de los Yehudim que van a salir de la última Geulah. Entonces, el libro de Shemot, el libro de Éxodo que acabamos de concluir, se llama el libro de Geulah, el libro de la redención, el libro de la salvación. ¿Cuál salvación? ¿Cuál Geulah? La primer Geulah de la historia y la última. Ahora, ya que les pregunté a ustedes
¿Por qué estoy hablando de Pesach si viene Purim? La Gemara dice que cuando tocan dos Adar, ¿en cuál Adar se hace Purim? ¿En el primero o en el segundo? El segundo. Pero cuando fue el milagro de Purim, ¿en cuál Adar fue? En el primero. En el primer Adar. Cuando fue el año del milagro de Purim, fue un año bisiesto. Y hubo dos Adar. Y el milagro de Purim fue en el primero. ¿Quién dice que fue en el primero? Porque la Megilá dice Jodesh Shenem Asar, en el mes 12. Y ahora estamos en el mes 13. Esta noche es 4 del 13. El milagro de Purim fue en el mes 12. Entonces, ¿por qué festejamos Purim en el mes 13? ¿Entendieron la pregunta? Contesta la Gemara dos respuestas. Una, porque los judíos de aquella época, cuando no había calendarios bien marcados, contaban 30 días de Purim y hacían Bedikat Hametz. La norma era 30 días de Purim viene el Seder. Entonces si vas a marearlos, que a veces 30, a veces 60, entonces eso querían que no se muevan. Que sepan que siempre, después que leyeron la Megilá de Purim, cuenta 30 días y haces 4 copas de vino. Entonces no querían cambiar eso. Esa es una explicación. Pero la segunda es la más fuerte. Y segunda explicación, ¿por qué hacemos Purim el segundo Adar y no el primero? Que del Ismoch Geulá le Geulá, para juntar la Geulá de Ahashverosh, de Amán, con la Geulá de Mitzray, para que estén pegadas, las dos Geulot que estén cercanas. El 14 de Adar es la Geulá de la salvación del decreto antisemita más grande de la historia, que era la Shmit, la Arog, Ulabet, exterminar, matar y acabar con todos los Yudim, desde niño hasta anciano, Taf, Benashim, bebés y mujeres, que no quede ningún judío. Era el decreto de Amán. Y el pueblo de Israel se salvó de ese decreto. Queremos juntarlo con el decreto del primer campo de concentración de la historia de trabajos forzados, que fue Egipto. Egipto fue un holocausto, un tipo de holocausto, pero eran campos de trabajos forzados. Entonces queremos juntar las dos Geulot, la Geulá de Mitzrayim con la Geulá de Ahashverosh, que pasó 1000 años después. 1000 años después de la Geulá de Mitzrayim sucedió la Geulá del decreto de Amán, entre el primer templo y el segundo templo. ¿Y por qué las queremos juntar? ¿Por qué nos importa juntar esas dos? ¿Por qué juntamos la Geulá de Purim con la Geulá de Pesach? ¿Por qué? Porque la causa del milagro de Purim la generó la energía del milagro de Pesach. La fuerza, la energía de Yetziat Mitzrayim dio el milagro de Ahashverosh. ¿Quién me dice? ¿Ustedes saben qué día colgaron a Amán? ¿Qué día colgaron a Amán? ¿Qué fecha? El segundo día de Pesach. La fiesta de Esther con Ahashverosh, que dijo este desgraciado Amán, fue el segundo día de Pesach. Está una Megilá clarísima. Que el ayuno fue en Pesach. Muy bien, ese año no comieron matzá. El Zehut no comió matzá, pero hicieron seder. Hicieron la gala sin comer, porque estaban en ayunas. El Zehut del día de Pesach dio la fuerza para que escuelguen a Amán. Por eso cuando celebramos Purim y Pesach van juntos. Para decirte, no creas que el milagro de Pesach sucedió una vez y se terminó. Ese milagro causó efecto 1000 años después que suceda el otro milagro, y va a causar efecto 3000 años después que suceda el último. ¿Entendieron por qué tienen que estar juntos Purim y Pesach? Y por qué cuando el Ram Malech está a 10 días de Purim está hablando de Yetziat Mitzrayim, es un tema actual y no está hablando de... porque Purim y Pesach van juntos. Pesach provocó el milagro de Purim y Pesach a provocar la última Geulá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces volvemos otra vez al libro de la Geulá. ¿Cuál es el libro de la Geulá? El segundo libro de la Torah, Shemot, Éxodo. Pregunta Ramban Nachmanides: si el segundo libro de la Torah es libro de la Geulá, ¿por qué se filtró ahí 5 perashiot que hablan del santuario? Yo entiendo que la esclavitud es parte de la salvación, los 10 makot es parte de la salvación,
La Perashá Bo, la salida de Egipto, es la salvación. La Perashá Beshalach es el cruce del Mar Rojo, es la salvación. La Perashá que sigue Yitro es la entrega de la Torah, es el objetivo de todo casarse con Hashem. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿por qué las Perashiot del santuario, de la colecta y del santuario tienen que ir en el libro del Éxodo? Esas no tienen que ver con el Éxodo. Dice el Ramban, hace un poco de frío, ¿verdad? Qué raro. Estaba haciendo calor antes. ¿Quieren que cierren algo? Bueno. Dice acá el Ramban, miren qué impresionante lo que nos va a enseñar el Ramban con respecto a lo que es la Geulá, la salvación, la redención, y a lo que es la inauguración del Mishkan, que todos lo ven como la inauguración de un templo, ¿no? Esto es algo mucho más que la inauguración de un templo. Dice el Ramban, el primer libro de la Biblia es el libro de la creación. Se creó el mundo y se creó el pueblo. Se gestó el pueblo Abraham, Isaac y Jacob. El segundo libro habla del Galut y la Geulá, el exilio y la redención. Empezó con el exilio, con la esclavitud, y terminó con la redención. Dice acá, a Galut, la esclavitud, el exilio, Enon Ishlam, no se completa, Adiom Shubam el Mekomam del Maalat Abotam Yeshubu, hasta el día que retornan a su categoría y al nivel de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ukshiatzumi Mitzrayim, cuando salieron de Egipto, Afalpi Shiatzumi Bet Abadim, aunque ya habían salido de la esclavitud física, todavía se consideraban exiliados, porque todavía estaban en el desierto, no habían llegado a su tierra. Ukshebaolar Sinai, cuando llegaron al monte Sinai, Beazua Mishkan, y construyó en el santuario, Beshava Kadosh Baruchu, y volvió a Hashem, Beishra Shechinato Benem, y reposó su presencia en ellos de manera permanente a través del santuario. Az Shabu el Maalat Abotam, entonces regresaron del exilio al nivel de sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Shaya Sod Eloa Alea Oleem, que la Shejinah reposaba sobre las carpas y las casas de Abraham, Isaac y Jacob, de Az Nechshevu Geulim, solamente entonces se consideraron Geulim, redimidos, y por eso completó el libro de la Geulá, Mishlama Sefer Azeh, Bashlimó Inyana Mishkan, con la inauguración del santuario, Ubiot Kevod Adonai Maleo Totamid, que la presencia de Hashem moraba en Mishkan constantemente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está enseñando aquí el Ramban? El Ramban dice que el exilio y la redención se complementó solamente con la inauguración, con el día primero de Nisan. Hasta que no llegaron al primero de Nisan e inauguraron el santuario, todavía no se consideraba completa la Geulá. La Geulá empezó con las 10 plagas, avanzó con la salida de Egipto, continuó con el cruce del Mar Rojo, se ahogaron los enemigos, avanzó más con la entrega de la Torá, pero hasta que no reposó la presencia de Hashem de manera permanente en el pueblo de Israel, todavía no era Geulá. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Geulá? Perdón. ¿Qué quiere decir Geulá? Geulá quiere decir retorno. Retorno. Hay una ley en Israel que se llama Hok HaShvut, la ley del retorno. Todo judío que demuestre ser judío de origen tiene derecho automático a la ciudadanía israelí. No necesita solicitar visa. Se llama Hok HaShvut, la ley del retorno. Es una ley del Estado de Israel. No necesitas, una persona que no es judío puede entrar a Israel, pero tiene que pedir visa. Una persona nada más que demuestre que es yehudí, la ley del retorno. Geulá quiere decir retorno. ¿Retorno a qué? No a la tierra. ¿Retorno a qué? No a la libertad. ¿Retorno a qué? Retorno al nivel de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es retorno. Mientras tú no has regresado
hacer como Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Jacob y Lea, todavía estás en Galut. Todavía no se complementó el proceso de la redención. Por eso nosotros a nuestras hijas, cuando les damos Berajá, y Esimej Elohim que Sara, Rivka, Rachel, Lea, acabando el Kiddush, que Hashem te haga a ti como Sara, Rivka, Rachel y Lea. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que tu hija va a ser como Sara, Rivka? Pues mientras no llegamos a eso, todavía estamos en Galut. Galut quiere decir distanciarse de algo. Exilio. ¿Qué es exilio? Sales de tu casa, sales de tu país, estás en un país ajeno, estás en un nivel espiritual ajeno al tuyo, estás en Galut. Cuando retornas a tu nivel, ahí se llama Geula. Entonces el pueblo dice, el primer paso, tienen que liberarse de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se libran de la esclavitud? Con las 10 plagas. Cuando empezaron las 10 plagas, aunque estaban todavía en Mitzrayim, pero ya dejaron de esclavizarlos. A partir de la 5ª plaga, dejaron de esclavizarlos. Sí, pero todavía estamos en el país de los esclavizadores. Te sacan de ahí la noche de Pesaj, sales de ahí, segundo paso. Viene el enemigo a perseguirte, todavía no estás libre. Mientras el enemigo todavía quiere regresarte a Egipto, como pasó con Paró, sucede que Kiriat Yamsuf se hunde el enemigo de manera definitiva. Ahora sí, en la parte física se acabó la esclavitud, pero todavía estamos muy lejos de llegar a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a recibir a Torah después de 49 días de terapia, de limpieza, como la mujer, 7 semanas, 7 días de limpieza de la sangre que salían de Mitzrayim. Llega Matan Torah el día de la boda, el día del casamiento. Nos casamos con Hashem. Muy bien, pero ese casamiento fue una emoción de un día, la emoción del día de la boda. Estamos enamorados, Naaseh Benishma, pero pasan 40 días y la mujer dice, este es tu Dios, ¿cómo no te casaste? ¿No me declaraste fidelidad el día de la boda? Entonces todavía no fue la Matan Torah, la entrega de Torah, fue una emoción del día, fue una emoción del momento, pero esta que pasó la emoción y regresaron otra vez a las inmundicias que habían aprendido en Egipto, de adorar figuras, de adorar corderos, de adorar borregos. Todo el proceso de Moshe que sube y baja, pide perdón y todo, baja con las segundas tablas, y dice, ahora tienen que construir un santuario, expiar por la falta que cometieron y permitir que la presencia de Hashem pueda morar en ustedes de manera permanente. Me harán un santuario para que yo pueda morar en el corazón del pueblo a través del santuario. El objetivo principal no era la morada en el santuario, sino que a través del santuario el pueblo entraba ahí y se conectaba con Hashem, y la morada de Hashem era permanente en el pueblo de Israel. Entonces se culminó la Geulá, ahí se culminó la redención, cuando llegaron a la categoría de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara, la presencia de Dios estaba sobre su techo permanentemente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando falleció Sara, se quitó la nube. Pero está Abraham. Abraham sin Sara. Abraham sin Sara no merece la morada divina. Ish ve Isha shezahu, el hombre sin la mujer sin el hombre, no puede morar la presencia de Hashem porque son mitad, es medio. Solamente, como dice el pasuk, Zaharun que va a ver a macho y hembra los creó, Adán y Javá, Vaikra et Shemam Adam, y los llamó Adam, después lo hizo macho y hembra. Mientras era solamente el hombre y solamente la mujer, no es Adam. Adam es cuando son los dos juntos. Abraham vino con toda su categoría. Fallece Sara, ya no está la nube. Va Isaac a buscar novia. Trae a Rebeca. ¿A dónde la trae? A casa de su mamá, así dice el pasuk. Va y a Isaac a Sara y Mo. A ver si esta es la mujer ideal. A ver si esta es mi pareja. Se levanta en la mañana el otro día de la boda Isaac y ve la novia otra vez ahí arriba. Dice, ¿qué pasó?
esa nube que tenía ya suspendida varios años, porque desde que falleció la mamá, volvió a regresar, quiere decir que Rebeca sí es una pareja ideal, ahí se enamoró de ella más que antes. Vaya a ver, igual Jacob vino, los patriarcas tenían la presencia de Dios constantemente sobre sus techos, sobre sus hogares. Después que llegaron a Mitzrayim, Jacob y Yosef, su hijo, era el ministro de Economía, y los judíos se hicieron demasiado egipcios, se distanciaron de ese nivel y la presencia de Hashem ya no estaba sobre sus hogares. Consecuentemente vino la esclavitud, pero eso es consecuencia. Nosotros hablamos de la esclavitud de Egipto. El problema principal es que la presencia de Hashem ya no está morando de manera permanente en nuestros hogares. Y a eso queríamos llegar. ¿Cuándo se llegó a eso? El día 1 de Nisan del año 2449. Por eso ocupa el 30% de la Torah. ¿Entendieron lo que quería llegar? Cuando Hashem creó el mundo, cuando Dios creó el mundo, ¿para qué lo creó? Estoy hablando un poco profundo de lo que voy a decir ahora, pero traten de captar, aunque sea parcialmente, lo que voy a decir. ¿Para qué Dios creó el mundo? Un solo objetivo. Un solo objetivo. Leashrot Shechinato Batachtonim. Para poder morar la divinidad celestial en el mundo terrenal. Para que la luz de lo celestial irradie dentro de la oscuridad de lo terrenal. Eso es todo. Para que la morada divina pueda morar aún dentro de la oscuridad material. Ese es todo el objetivo. La tarea del ser humano es demostrar que la luz divina puede morar aún dentro de una oscuridad material, de la materia oscura. Ese es todo el objetivo de la creación. Cuando Hashem creó el mundo, no lo creó para los Yehudim, para el ser humano. Para el ser humano. El ser humano es un ducto, es una composición de celestial y material, alma y cuerpo, y eres un ejemplo de que puedes hacer brillar la luz de lo celestial dentro de un cuerpo que es material y dentro de toda la tierra que es material. Eso es todo el objetivo de la creación. Cuando el mundo empezó a deteriorarse, Hashem vio que esto no funciona, cada vez peor. Tuvo que escoger a una persona que se llama Abraham. Primero pensó con Noah, que de Noah iba a ser ese objetivo de la creación, pero Noah se emborrachó y ahí se desviaron las cosas hasta que vino Abraham. Cuando vino Abraham, Hashem dijo, de este sí, de este ser humano voy a cumplir el objetivo de mi creación, y todos los demás que sean para servir a este y a su descendencia. Sale Ismael de Abraham. Hashem dice, tengo que filtrar, no puedo agarrar toda la descendencia de Abraham. Ismael afuera, Yitzhak. Viene Yitzhak y trae a Esav. Este tampoco me sirve. Adúltero, violador, asesino, arrebatado por la comida. Este es mucha oscuridad. Filtró y agarró a Jacob. Jacob tuvo 12 tribus, dijo, esto sí. A partir de aquí, esta estirpe van a cumplir con lo que yo pretendía de Adam Arishon. El objetivo de Hashem no era Jacob, era Adam Arishon y toda su descendencia. Pero como vio que no, que fue filtrando, ustedes saben que hubo una secta de la humanidad en el año 1000 aproximadamente, antes del diluvio, está escrito en el Midrash, que un sector, no dice el porcentaje, de la humanidad se convirtieron en changos. Porque Hashem dijo, ¿para qué les doy Neshama? Si todos están dedicados a comer y a pasear y a violar, pues que sean animales. Entonces al revés, lo que dijo Darwin, que el hombre viene del mono, el mono viene del hombre. Ese sector mono que se parece al ser humano es porque Hashem los castigó y les quitó la Neshama y los dejó changos. Está el Midrash Rabbah en Perashat Bereshit. Entonces vemos que Hashem fue filtrando, diciendo estos changos, estos quedan ham, los negros quedan ijiros, quedan esclavos, los americanos quedan esto, los ingleses quedan esto. El pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ellos van a cumplir con el objetivo por el cual yo creé el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Repitan. Morar la presencia divina celestial dentro de la materia oscura. ¿Está bien? Eso es. Morar, que pueda reposar la luz divina
dentro de la materia oscura. Ese es el objetivo y eso lo llevaba a cabo Abraham y Sarah, Isaac y Rivka, Jacob y Lea, y supongo que Rubén, Shimón y Judá también. Cuando llegan a Egipto, en buenas condiciones, en condición de millonarios, de ricos, de ministros de economía, Yosef, se empiezan a materializar. Como dice el pasuk, Batimaleja Aretz Otam, dice, lo llenó la tierra a ellos. No dice se llenó la tierra de ellos. No es que la tierra se llenó de ellos, la tierra los llenó a ellos. La tierra los llenaba a ellos, lo terrenal los llenaba a ellos. Entonces ya se hicieron puro terrenal, puro material, y ya no podía morar la presencia de Hashem. Eso es el Galut. ¡Eso es exilio! Si alguien me pregunta qué quiere decir que estamos en Galut, que la presencia de Hashem que moraba en el templo sagrado de Jerusalén de manera permanente se destruyó y no tenemos la certeza que la presencia de Hashem puede morar en nosotros de manera constante como moraban en esos tiempos. Eso es exilio. Y hasta el día en que no regresemos al nivel de Abraham, Isaac y Jacob, eso es Geulá. Geulá es regresar al mismo nivel. Eso es Geulá. Geulá es redención, retorno. Geulá es retorno. ¿A dónde? ¿Retornar a qué? A la tierra también. A Kabbalat Torah también. ¿A qué más? A rezar también. A poner tefilín también. Pero finalmente, ¿qué es retorno final? A que la presencia de Hashem pueda morar en nosotros de manera permanente. Eso es Geulá. Y eso sucedió el día 1 de Nisan del año 2449 de la historia, cuando Hashem regresó a morar en el pueblo de Israel de manera permanente, y por eso ocupa el 35% del 15 perashot de la Torah, desde la perashá pasada hasta Shavuot, porque ese es el día más importante de la historia. Ese día Hashem dijo, me siento realizado, lo que yo quería lograr de la creación del mundo, se logró ese día, no en la entrega de la Torah. La entrega de la Torah fue un amor espontáneo, fue una manifestación relámpago. Pero morar de manera permanente, para eso yo creé el mundo. ¿Cuándo se logró? 1 de Nisan del año 2449. ¿Te gustó? Mishkan, después de eso ya fueron consecuencias. Pero ya a partir del Mishkan no se apartó la Shejinah. El Bet Hamidash lo trasladaron del Mishkan a las piedras del rey Salomón. Ya es traslado de energía, pero no es un cambio, no hubo un cambio importante. El Mishkan es el que hizo el cambio. Después lo de Shlomo HaMelech es trasladarlo del Mishkan a las piedras. Eso ya es menos glorioso. La gloria es cambiar el estatus, de un estatus que la presencia divina no moraba en el pueblo, empieza a morar de manera permanente. Sucedió el 1 de Nisan del año 2449. Es algo espectacular esto. El Shabbat de la tarde dije como un ejemplo para que entendamos a lo que estoy hablando. Hay de cuenta una persona que lo secuestraron. Una persona que era un gran comerciante, un hombre de la comunidad, importante en la comunidad, dirigente comunitario, empresario, estudioso de Torah, X, y luego fue secuestrado y se lo llevaron a Indonesia, como ejemplo, ¿no? Y estuvo ahí 2-3 años secuestrado, maltratado, torturado, negociándole el rescate, buscando dónde está. Ustedes saben que hay las compañías de seguro contra secuestros, están en Inglaterra, no sé si aquí hay, pero en Inglaterra están las principales, y cada persona paga la póliza según la cantidad de rescate que puedan pedir por él, más o menos. Que sabe que pueden pedir $1.000.000, pagan $10.000, por ejemplo, ¿no? Dice, aquellos que son muy secuestrables pagan más cara la prima. Parte de la póliza, lo que cubre, aparte del rescate, cubren 2 años de tratamiento psiquiátrico post liberación. Después de la liberación, el trauma, no es lo que quiere regresar a su oficina a trabajar, le da miedo porque camina por la calle, ya no quiere ir a trabajar, y si va a trabajar, dice, bueno, vas a volver a ser presidente de la comunidad. Yo, presidente de la comunidad, yo soy Gir, ya está aplastado, apachurrado anímicamente, su autoestima está baja, todo eso regresar. Entonces vamos a suponer que ya pagaron el rescate, ya lo liberaron los secuestradores en Indonesia,
ya está en camino a México. ¿Está liberado el Señor o no? Sí está liberado, como saliendo de Egipto. Ya salió de Egipto, pero todavía no llegó a México, no llegó a su casa. Llega a México, está todo flaco, apachurrado, no le entra la comida, quiere comer un pedazo de pollo, le cae mal. ¿Está liberado? Parcialmente, falta. Necesita tratamiento médico, necesita esto. Está flaquito, está flacucho, está un palo. Tiene que engordar, volver a recuperar el peso. Ya recuperó el peso, ok. Tiene que salir a trabajar, ir a su oficina, a su despacho. Solamente el día que pueda volver a ser presidente de la comunidad, por decirlo así, que era el puesto que él tenía antes, y ejercer y fungir, entonces ese día celebra su liberación. Ese es el ejemplo de lo que estamos diciendo ahora. El pueblo de Israel salió de Egipto, es la primera etapa. ¿Cuál fue el cierre de toda la liberación? Cuando regresaste, el retorno. Regresaste a lo que era Abraham, Isaac y Jacob, que la presencia de Dios mora en tu hogar de manera permanente. Esa es la vida. ¿Cómo? Porque es el principio. Es el principio de la liberación, un principio que es importante. El día más importante de la liberación fue el día del rescate, que salió de Indonesia. El día que salió, que los secuestradores lo dejaron libre, claro que es el día más, si no, no puede seguir todo lo demás. Entonces, por eso el día de Yetziat Mitzrayim se gestó la Geulá. Empezó el principio, la parte, el 50% de la Geulá es Mitzrayim. Pero eso solo si te quedas ahí, el Rav de Brisk hace 100 años o 70 años dijo que la fundación del Estado de Israel fue una sonrisa de la providencia celestial como un principio de una Geulá que no supieron aprovechar. Claro que sí. La fundación del Estado de Israel era un paso que si se iría en el camino correcto y se utilizaría el Estado de Israel para hacer teshuvá a todos los judíos de la diáspora y mandar shelichim como manda el Estado de Israel, pero para enseñar. Ustedes saben que la mayoría de los morim que hay en las escuelas no religiosas son de Israel. Una vez me contaron los niños de 14 años de la secundaria, en una escuela judía, no quiero decir nombres porque no me gusta decir nombres, pero de las no religiosas la más religiosa. ¿Me entendemos? Está la mejor de las no religiosas, de las laicas. Dice que una morá de esas de las que mandan, les dijo antes de Kippur, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur es un día que algunos fanáticos religiosos ayunan. Así le dijo la morá. Claro, porque ya creció en Shomer Hatzair, y ellos en Kippur se van de picnic a comer conejo asado. El picnic de los kibbutzim, Shomer Hatzair, es conejo asado en bicicleta porque no se puede circular en coche. El único día que prohibido por la ley circular en coche en Israel es Yom Kippur. Entonces, si el Estado de Israel hubiera aprovechado toda esa fuerza, toda esa energía para mandar morot a que enseñen de veras judaísmo a la diáspora, hoy ya estaría el Mashiach, ya estaría el León Anabí. El 99% de los judíos serían Shomer Shabbat, pero no lo supieron aprovechar. La salida de Egipto fue el 50% del asunto, por eso lo celebramos la noche de Pesach. Pero si no hubiera Matan Torah, no sirvió de nada la salida de Egipto. Y si después de Matan Torah no hubiera la colecta del Mishkan, hasta no llegar al nivel máximo de la presencia divina que mora en el pueblo de Israel, ese es el objetivo final. Rabotai, cuando el pueblo de Israel inauguraron el primer templo de la historia en el año 2000, primero de Nisan del año 2449, la Torah cuenta que trajeron todo el mobiliario, que lo habían hecho manualmente los artesanos judíos con colecta, lo trajeron delante de Moshe, y Moshe supervisó cosa por cosa. Vayar Moshe et kol ha-melachá, y observó Moshe todo el trabajo que habían hecho, exactamente kasher tzivá Hashem et Moshe, exactamente como Dios le había ordenado. Dice el pasuk, Vaivarech otam Moshe. Ese día les dio una verajá especial. ¿A quién? A todos los que aportaron y a todos los que trabajaron. Vaivarech otam Moshe, y bendijo a ellos Moshe. ¿Qué verajá les dio? Dice Rashi, ¿qué verajá les dio? Les dijo, Amar Lahem, estoy leyendo el Éxodo 39, versículo 43.
Éxodo 39, versículo 43. ¿Qué le dijo a Moshe? Yehi Ratzon, que sea la voluntad, Shetishre Shejina Bemaasei Edechem, que more la Shejina en la obra de sus manos. Vino a Adonai Elohenu Alenu, Umaasei Adenu Konena Alenu, Umaasei Adenu Koneneu. Ese pasú, ¿quién lo inventó? Vihi Noam, que sea la dulzura de Hashem sobre nosotros, Alenu, Umaasei Adenu, y las obras de nuestras manos, Konena Alenu, que la establezca sobre nosotros, Umaasei Adenu, y las obras de nuestras manos, Koneneu, que sean establecidas. Este pasuk le dijo, está en el Salmo, ¿qué Salmo está? Día 89. Es el último pasuk del Salmo 89, ¿no? Yoshev Beseter Elión, ¿sí? El Salmo 89, ¿cómo empieza? Tefilá le Moshe. Tefilá le Moshe. El Salmo 89, 90 es Yoshev Beseter, ¿no? 90 es Tefilá le Moshe. Ese es el 90, Yoshev Beseter. Pues entonces, un pasuk antes del 90 es Vinoam. El último pasuk del 89 es Vinoam. Y el 90 es Yoshev Beseter. ¿Está bien? ¿Sí es así o no? Bueno, ahorita lo checan. Ahorita lo checamos. Pero ese salmo lo compuso Moshe Rabenu, no lo compuso David. David lo incorporó al salmo. ¿Pero quién lo hizo Moshe Rabenu? ¿Cuándo? El día de la inauguración del templo, Moshe les dio esta bendición. Vino a Adonai Elohenu, Maaseh Adenu, Konena Alenu, Maaseh. ¿Qué es esa bendición? Que la divinidad de Dios repose en esta obra que ustedes hicieron. Pregunta el rabino Abraham Ben Rambam contra Rashi. Seguro, si todo el objetivo del templo era para eso, ¿qué necesita la bendición de Moshe? Que repose la divinidad de Dios en la obra de sus manos, y para eso lo hicieron. Si Hashem le dijo, hagan el santuario y voy a reposar. Contesta el Ram Malech para defender a Rashi. Claro que la divinidad de Dios va a reposar en ese santuario. Esa no fue la verajá de Moshe. Eso es lo natural. Pero le dijo Moshe, ojalá que la divinidad de Dios que reposa en este santuario, repose también en las cosas que hagan en tu casa, en la cocina, cuando hagas el chun, cuando hagas las tortillas, cuando hagas quesadillas, ahí también. Que te lleves la Shejina del templo, te la lleves a tu casa, en todo lo que hagas en tus manos. Eso es Maaseh Adenu Konena Alenu, Maaseh Adenu Konena. Ustedes antes de encender las velas de Shabbat, dicen Vinoam. Bueno, a partir de hoy díganlo. Vinoam, antes de decir la verajá. Vinoam Adonai Elohenu Alenu, Umaasei Adenu Konena Alenu, Umaasei Adenu Konena. ¿Qué quiere decir? Maasei Adenu Konena Alenu es que repose la presencia de Hashem en estas velas de Shabbat. Umaasei Adenu Konena, en lo que hago toda la semana, en el celular, en el WhatsApp, en la computadora, en todo, que repose la Shejina. Que la luz que viene a raíz de esta mitzvah, la puedo yo así pienso cuando hago el tefilín. Cuando me pongo el tefilín digo Vinoam y pienso, acá está posando ahora la presencia de Hashem en el tefilín. Esto mismo que se traslada a todo lo que hago durante el día. Maaseh Adenu Konena. Y eso es, Rabotai, lo que dice la Gemara. El objetivo es el 89, ¿verdad? ¿Por qué repite dos veces obra de nuestras manos? La primera es la obra de la mitzvah y la segunda es las obras que hago en el negocio. Cuando vendo melate o otras cosas, también hay que repose la Shejina en cada boletito que vendo. Pero ¿cómo? Sí, de las velas de Shabbat que se vaya para allá. Cada mitzvah. Entonces, conclusión de la clase de hoy. ¿Para qué existe este planeta? ¿Para qué Dios lo creó? Un solo objetivo. Que la presencia divina pueda morar dentro de la materia oscura. Al principio, originalmente, tenía que morar en todo el mundo, en todas las personas. Cuando Hashem vio el deterioro, seleccionó, estos se hacen changos, estos se hacen negros, estos se hacen italianos, estos se hacen ingleses, estos se hacen americanos, y estos quedan el pueblo selecto que va a cumplir el objetivo final de la creación. En todo el mundo no, América no, Inglaterra no, Israel, pero al principio no era Israel. Al principio era todo. Según el plan original, todo el mundo tenía que ser Israel. Cuando venga el Mashiach, así va a ser. Todo el mundo va a tener santidad.
La presencia de Dios, Vayadonai lemelech al kol haaretz, sobre toda la tierra. Pero mientras, una tierra chiquita, la tierra de Israel, un pueblo chiquito, el pueblo de Israel, un lugar chiquito, Jerusalén, Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar nosotros todo el tiempo? Lograr que la presencia de Hashem pueda morar en nosotros. ¿Cómo? Voy al templo, ahí está la presencia de Hashem, me la llevo a mi casa. Dice la Gemara, Ish veisha shezahu shechina benehem. Cuando el hombre y la mujer se casan, Kedat Moshe de Israel, están creando una morada para la presencia divina. Están acercando el mundo al objetivo de la creación, que era que la presencia de Hashem puedan. Por eso es tan elevado una boda, por eso es tan elevado el Sheva Berajot, por eso a la hora de agarrar la copa se habla de Jerusalén, se habla de Bet HaMikdash. ¿Qué tiene que ver? Se están casando, ¿qué tiene que ver Jerusalén? Porque el mismo objetivo que lograba Jerusalén lo están haciendo esta pareja con su matrimonio. Cuando se pone la jupá, hay que sentir como el Mishkan, como el santuario que traía la presencia de Dios al pueblo de Israel. Entonces eso es introducción para la novia que se va a casar dentro de 72 horas, de Hashem o un poco más, que sepa que me voy a casar. ¿Qué me voy a casar? No es voy a firmar un acta de matrimonio, no es un contrato, no es una escritura. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás justificando la existencia de la creación, que era para que premore la presencia de Hashem. Estás haciendo lo que sucedió en el año 2449, el día primero de Nisan, que ocupa 15 perashiot de la Torah, que vale la pena el 35% de la Biblia, habla de eso, es traer la Shejinah al mundo, a través de este matrimonio, Kedat Moshe Israel, con Tevilá, con Kashrut, como Hashem manda. Eso es cada matrimonio. Digo esto porque sucedió algo muy raro esta semana. El día sábado se leyó la inauguración del Mishkan y el día domingo hubo 6 bodas separadas, 6 bodas religiosas. 6 bodas que yo estaba invitado a las 6 y solo pude asistir a 3. ¿En cuántos te puedes repartir? Traté de ir, pero pude asistir a 2 juntas porque eran el mismo camino real, una en la terraza y otra abajo. Entonces bajaba y subía la gente. Una fue de las 2 de la tarde, otra de las 8. Entonces llegué a las 8, llegué al final del baile de la primera y al principio del baile de la segunda. Así estábamos, aparte que fui a otra de las 2 de la tarde que fue en Echanove, que estábamos, pero fue algo raro. Ayer en la noche hubo otra boda de Jajam Eliyahu Hat, tuvimos que ir, y mañana noche tenemos otra boda. Sí, no es algo tan normal, y el domingo también hay varias. Se casa la hija de mi cuñada de mi hijo Yehuda, que tengo que asistir, se casa una alumna preferida, que a raíz de Hanukkah del año pasado de aquí conoció a su novio, y este Hanukkah trajo a sus 2 amigas, que también se van a casar, B'ezrat Hashem. Y todo esto está sucediendo, y se casa su hijo ¿cuándo? La otra, por eso, no, pero este domingo. Todo esto está sucediendo, ¿cuándo? ¿Saben cuándo está sucediendo? Después que se inauguró el Mishkan la semana pasada, y dentro de las 15 perashiot que hablan de ese mismo día que la presencia divina bajó a la tierra. Esta conferencia era apta para el día de hoy. No hay mejor fecha para hablar de esta conferencia que hoy. Estamos terminando el segundo libro de la Torah, entrando en el tercer libro, y todos hablan de una sola fecha, del primero de Nisan del año 2004. ¿Qué tiene de especial esta fecha? Que bajó la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacen los matrimonios? Bajan la presencia de Dios, por eso se pone una jupá, igual como en el Mishkan. Para si estás creando un santuario, un ducto para que la presencia divina, en otras palabras, a partir de este próximo domingo, con la boda de Mati, Hashem tiene una sucursal más en la tierra. Se abrió otra sucursal de Dios en el mundo. ¿Cuál es? El hogar donde van a vivir ellos. Así es cada matrimonio. Hashem va a conocer el zehut de poder, Vihi Noam Hashem Elokeinu, poder sentir esa dulzura de Hashem. ¿Qué es Noam? ¿Qué es Noam, tía? ¿Cómo traduce ahí Noam? Noam, la primera palabra, Vihi Noam, repite la traducción del paso. La gracia, Noam es gracia. ¿Qué es Naim? Dulce, el agrado, la dulzura. ¿Saben qué dice el Targum arameo de ese pasuk? Vihe besimuta de Gan Eden, el sabor del Gan Eden que esté sobre nosotros, que podamos probar en este planeta el sabor del Gan Eden. La persona tiene posibilidad
posibilidad a través de cada vela de Shabbat, a través de cada mitzvah, de cada tzedakah, de cada tefilín, de cada teilín, de cada boda, la persona tiene la posibilidad, si quiere, de probar un poquito del sabor del Gan Eden. Eso le pedimos a Hashem. Que estas mitzvot que hagamos no sean rutinarias, no sean costumbres, no sean dogmas, que sean un ducto para poder sentir el placer de la conexión con Hashem. Beyat Hashem, Bimera, Be'amenu. Amén.